¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, 9 de la noche, 13 minutos, disculpen la demora, arrancamos directo y al hueso porque estamos en una jornada muy crucial, muy determinante en la vida cotidiana de argentinos y argentinas y de todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que habitan el suelo argentino, porque de eso se trata, lo que está pasando en este momento en la Cámara de Diputados de la Nación, ya con muchas horas de debate en el lomo. Cerca de entre las 11 y las 12 de la noche se espera la votación en general de esta reforma laboral que tiene que volver al Senado con una modificación, ya lo vamos a conversar, pero que de alguna manera quedaría hoy efectivamente aprobada según los proteos y los datos que el propio oficialismo tiene y cosas que han pasado, por ejemplo, al momento de dar el quórum para esta sesión. Y eso nos va a tener hablando buena parte de esta noche. Saludo a la mesa, Martín Granowski, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Día Agridulce, ¿cómo estás? Guido Bambini, ¿qué tal? ¿cómo Buenas estamos? noches, Me Pablo. imagino que lo agridulce por el paro. Así es, esa es la parte dulce, por lo menos para uno. Sí. Esa es la parte dulce por el nivel de adhesión extraordinaria que tuvo el paro de la CGT y las dos CTA. Y las discusiones que se dieron, ¿no? Alrededor con ese cliché de cuánta riqueza pierde la Argentina por una jornada de paro. No, son las estupideces que uno tiene que escuchar esa. Y claro, esto se hizo por la UTA. Claro, en 1901 decían, y esto se hizo porque pararon los estibadores y la Argentina exporta granos. Claro. Siempre es así, Sí. en todo el mundo. Igual aparece muy rápido como reflejo la idea de, bueno, toda esta riqueza es la que ponen los laburantes, que se nota cuando no están, Claro. ¿no? Exactamente, sí, ahí circula mucho un tuit de Martín Rodríguez al respecto, ¿no? Ajá. Haciendo ejes sobre ese punto exactamente. Lo cual es importante porque, y en eso nos vamos a meter ya con Carlos Heller, acá la reforma laboral tiene sentido analizarla si se la piensa en función de un modelo determinado, de un modelo económico, un modelo de desarrollo, y cómo se dan las disputas entre esa puja distributiva, entre el capital, el trabajo. Pueden sonar a definiciones un poco de otro tiempo, pero es lo que tenemos entre manos y encima hay ejemplos muy concretos, ¿no? Está FATE todavía haciéndose escuchar. Enseguida los saludo a Carlos Heller, pero quiero que vean esta foto. Esto ocurrió en estas horas. Esta es la foto de los principales referentes del Frente de Sindicatos Unidos. ¿Y por qué es importante? Porque en esta reunión estamos viendo a Rodolfo Aguiar, de ATE Nacional, estamos viendo a Abel Furlan, metalúrgico, estamos viendo a Jofra, que es de aceiteros, porque tomaron una decisión que es la de llamar o convocar efectivamente un paro por 36 horas, es decir, darle continuidad a las medidas de fuerza en función de lo que tiene que ocurrir luego en el Senado. ¿Por qué les muestro esta foto? Porque en un rato nada más estarán acá en QR, en nuestros estudios, Abel Furlan y Rodolfo Aguiar, grandes referentes muy importantes de este momento de la pelea sindical contra la reforma laboral y por eso vinculado a el modelo que plantean las políticas públicas de Javier Milei. Hola Carlos Heller, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar. Ya pronto recuperamos, por supuesto, el piso. Y acá, Carlos, representás una base muy importante para el análisis. Primero por esto que decíamos de la reforma y el modelo, y después por lo que está pasando ahora en el recinto con tu experiencia como diputado. Pero arranquemos por ahí. ¿Vos ves la reforma, esta reforma laboral, y cómo la entendés en vinculación con qué modelo de desarrollo quiere Milei, qué modelo de país? Sí. A ver, vos viste que yo muchas veces digo, y vale la pena repetirlo, que uno de los grandes problemas que tenemos hoy como sociedad es que cada sector lucha por su reivindicación y los escuchás cómo defienden y muy bien argumentados los problemas que tiene su sector, pero que en general le falta a la mayoría de entender que ese problema que tienen tiene que ver con el modelo de país que se está instalando, que se está construyendo a partir de la presencia de Milei y lo que representa su gestión. Y me escuchaste decir montones de veces que los problemas del Garraham y los problemas de los productores de pera del Valle y los de yerba mate de Misiones y de donde todos tienen un denominador común que es el modelo de país. Y acá pondría varias reflexiones. Mirá, Milei no se cansa de decirnos que el país con el que él sueña es un país de
antes de Irigoyen, digamos, porque él dice que de Irigoyen para adelante todo lo que viene es deterioro, es retroceso, etcétera, etcétera. Cuando habla de 100 años, ¿no es cierto? Es decir, tenemos esta paradoja de que nos plantean una ley de modernización que pretende llevar el sistema de las regulaciones laborales a como eran hace un siglo. Esta es una cuestión que hay que tener muy en claro, y además, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, y lo repiten permanentemente. Vos recién mencionaste FATE, y FATE me parece un caso emblemático, más allá de lo que representan los 900 y pico de puestos de trabajo que se pierden, las familias, sí, claro, todo lo que hay allí. FATE tiene 80 años. FATE nació como una pyme. Su primer nombre era Fábrica Argentina de Telas Engomadas. Y se fue convirtiendo, fabricó de entrada, los que tenemos años nos acordamos, las primeras calculadoras electrónicas que hubo en el país eran FATE. Y bueno, uno podría decir, mirá, FATE sobrevivió las dictaduras militares, FATE sobrevivió a la convertibilidad, sobrevivió al macrismo, sobrevivió a la pandemia, y hoy está en una situación en la que encuentra que se le hace imposible continuar. Entonces, yo me puse a buscar algunos datos. En el 2025 se importaron 8 millones de neumáticos sobre un mercado de 10 millones. 8 millones de neumáticos sobre un mercado de 10 millones. El resto de las empresas proveedoras de neumáticos son todas multinacionales que pueden transformar rápidamente su producción nacional en importación, claro, y seguir teniendo la misma cuota parte del negocio. Sufren los laburantes porque no la producen acá. Sufren los laburantes, pero la empresa no. Claro. Pensá que te estoy diciendo que el 75% del mercado de neumáticos de nuestro país se convirtió en un mercado de importados. No es un dato menor. Ahora vos decís, y acá viene lo del modelo. Bueno, es una cosa particular. Entonces yo me puse a buscar. Mirá, en el 2025, comparado con el año anterior, línea blanca, aumento 220%. ¿De la importación? Sí, importación de línea blanca, es decir, lavarropa, heladera, sí, claro, etcétera, etcétera. Cosa que se fabrica en la Argentina. 220% aumentó la importación de línea blanca. Maquinaria agrícola, 121% de aumento de la importación. Automotriz, 36% de aumento. Juguetes, 87% de aumento. Calzado, 79% de aumento. Textiles, 67% de aumento. Todos productos pues, industriales, qué sé yo. Seguí buscando un poquito más. Fideos secos, 171%. Carne, 109%. Sector cárnico en general, 109%. Lácteos, 93%. Esto es cuando yo hablo de modelo. Claro. Ahora yo sigo el hilo, digo, y FATE como una identidad de lo que supo ser eventualmente el desarrollo empresario, claro, industrial de la Argentina. Si eso efectivamente, y mirá que tuvo viandazos, ¿no? En la industrialización o... Por eso dije todas las etapas que pasó. Por eso, si en este momento ocurre eso, y en el resto de los sectores también, ahí aparece un manotazo, es decir, un cambio de dirección muy antiindustrial. La reforma laboral viene a completar, tiene total sentido, le viene a poner un moño a todo eso. Y eso es lo que está pasando esta noche. Pero escúchame, vuelvo. Milei dice, el modelo que nosotros propiciamos es un modelo basado en 3 sectores. Sí. Minería,
combustibles y agro. Por lo tanto, y te hacen teoría de que los argentinos no tenemos por qué pagar sobreprecios por productos industriales que se pueden importar más barato, Claro. y te lo dice, yo voy a proteger a 900 tipos que laburan en esa empresa y voy a perjudicar a todos los consumidores de neumáticos. Lo dijo Adorni específicamente, que Exactamente. te cobraba la goma 3 veces más. Exactamente. Entonces, esa es la ideología en la que estamos insertos. Ahora, y ese es el tema de modelo que, por otro lado, no tiene nada que ver con lo que propone su mentor. Porque, Trump. claro. Con quien está Milei en este momento. Sí, entre paréntesis, si querés como una nota de color, hoy en la reunión esa del grupo ese de paz, cómo se llama, Sí. dijo Trump, tengo muy buenos antecedentes de apoyar candidatos en Estados Unidos, pero ahora apoyo líderes extranjeros. Apoyé a Orbán y a este caballero Milei, que estaba un poco detrás en las encuestas, pero terminó ganando en forma aplastante cuando yo lo apoyé. Y vuelve a decir más adelante, en la misma intervención, te diré que Milei lo hizo muy bien. Estaba un poco decaído, ¿verdad? Y luego terminó ganando de forma aplastante. Eso está muy bien. Vos lo harás genial, Víctor, le dice a Orbán. Tienes mi total apoyo. Ahora, digo yo también sí, para entender algunas de las cosas claro, que se discuten, cómo la gente vota como vota, etcétera, etcétera. Tiene pregunta, ¿no? Martín, pero déjame cerrar un poco lo del modelo y la reforma IFATE, porque me parece muy elocuente entre tanto ruido, porque a mí me está costando, creo que lo charlamos recién fuera del aire, en estos 10 minutos que tardamos en comenzar. Estamos tratando de imaginar escenarios en un mes, en 2 meses. Si yo vinculo lo que contás, todos esos sectores que se vieron así afectados por las importaciones y las noticias permanentes de paralización de producción, claro, de suspensiones, de cierres, ¿cómo te imaginás que van a maridar en 2 meses esa situación del modelo con ese deterioro en la industria y la reforma que hoy se aprobaría, Carlos? Mirá, hace un ratito, mirando la sesión, creo que fue la intervención de Yasky, que hacía referencia a que lo que se quiere llevar el modelo en la Argentina, y habló del modelo peruano. Y dijo, lo que están queriendo es imitar al modelo peruano. Un modelo donde hay un 80% de informalidad laboral, donde el grueso de la gente es pobre, y donde hay una burguesía que no supera el 20% del total, que es rica y que vive muy bien. Y van a ese. Y puede pasar, y sí, puede pasar, si la gente se lo banca, va a pasar. Claro. Porque, vuelvo a mi frase de cabecera, el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados. Si los ajustados se la bancan porque creen que es un destino inexorable, va a avanzar. ¿Dónde va a parar? Cuando la gente diga basta. ¿Cuándo la gente va a decir basta? Cuando entienda que es un tema de modelo, cuando entienda que cuando para alguien y él tiene un perjuicio, no se tiene que enojar y tiene que entender que es parte de una lucha, porque si no, esto no tiene arreglo. Bien. Si no, esto no tiene arreglo, si indefectiblemente nos fraccionan, y entonces, y yo tengo que mandar a los chicos a la escuela y paran los maestros, y yo tengo un problema de salud y paran los sanitarios, y yo tengo, y así de corrido, y siempre en el medio tenemos ese modelo. ¿Qué es ese modelo? Un modelo que nos desindustrializa, un modelo que desregula, un modelo que quita derechos, un modelo que lleva al absurdo de querer utilizar una palabra como modernización para poner a la Argentina un siglo atrás. Es terrorífico. Carlos, tiene pregunta Martín Granowski. Tenemos en uno en la pantalla partida, en uno de los cuadrantes, sí, está la sesión en vivo. Recién estaba muy enojado Martín Menem. En un momento dejó de haber quórum. Mientras hablaba Silvana Giudici, mientras estaba hablando se había caído el quórum.
No sabemos qué pasó. Después volvió el quórum, pero hubo un momento de mucho enojo y de mucha tensión. Digo, para avisarle que estamos en vivo, siguiendo efectivamente la sesión, en el análisis con Carlos, con la experiencia que tiene sobre la sesión. Enseguida vienen Abel Furlan y Rodolfo Aguiar. Martín. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué haces, Martín? Buenas noches. Bien, ¿Cómo te va? Primero, un punto ya que nombrabas Perú. Hay una cosa que la hemos hablado acá en el programa y la hablamos con vos. El presidente del Banco Central de Perú este año cumple 20 años de ejercicio Exactamente, ininterrumpido. está desde el 2006. Años. Bien. Desde el 2006. Ahora, no seas presidente de la nación en Perú porque podés durar 2 meses, un mes y o vas preso o te Y suicidas. este que o pusieron te echan. ahora creo que es por 4 meses. Por eso, no seas presidente en Perú. Te conviene más ser presidente del Banco Central, ya que hablar Lo cual te marca el modelo, peruano. porque Claro, la estabilidad es la estabilidad del manejo financiero que lleva a ese modelo exactamente. Es muy bueno lo que vos decís. Eso es una clara definición de lo que es el modelo. El presidente es casi una figura decorativa. Claro. Y el que le da estabilidad a las políticas públicas que se llevan adelante es el presidente del Banco Central. Ahora, volviendo a lo que te preguntaba Pablo recién, digo, yo veo, no quiero saber tu opinión, yo veo la ley, y no estoy minimizando, ojo que no se entienda esto, no minimizo la importancia del retroceso que significa la reforma laboral o la destrucción laboral, vamos a llamarlo con otras palabras como lo que es, o la destrucción de las leyes laborales, si es que se aprueba ahora en diputados y se aprueba en el Senado. Vamos a suponer eso. ¿Me das un punto ahí? Un punto, perdón Carlos, pero Martín, quiero ir a diputado a ver qué está pasando, porque hubo recién un pedido de votación de que vuelva a comisión el proyecto. Está todo, o buena parte del bloque Unión por la Patria, tensionando con Martín Menem, allí al lado de él, de donde está, del escritorio de Martín Menem, digamos, pidiéndole algo. Estamos tratando de entender qué es lo que ocurre. Me va contando Juli Romero, el productor. Hubo ese pedido de vuelta a comisión, se votó negativo, pero algo evidentemente ocurrió que está poniendo en este momento en un freno y en mucha tensión la sesión. Veníamos de exposición tras exposición, con la tensión y la calentura que eso implica. Bueno, en este momento hay un reclamo muy fuerte por parte del bloque Unión por la Patria a Martín Menem. Lo vamos a seguir de cerca y le vamos a ir contando con detalle. A ver, Carlos, con tu experiencia, vos ves esto. No te voy a pedir que nos cuentes algo que no sabes qué ocurre, pero estas tensiones son parte también de una votación muy de estas características, no tan, claro. Tan bisagra. El tema es el quórum. Hay muchos momentos que las sesiones se quedan sin quórum mientras se desarrolla la lista de oradores. Sí. Y se supone que lo de estilo es que cuando llega el momento de votar, el presidente dice, bueno, quedan 2 oradores y se va a votar, les pido a todos que tomen sus lugares, que se logueen, etcétera, etcétera. También vos podés en algún momento presentar una moción de orden, y si te la dejaron caminar, las mociones de orden se tienen que tratar, pido votación, y si el presidente no reacciona rápido, se encuentra con que no tiene quórum y se caería la sesión. Claro. Yo he presenciado alguna sesión en la que pasó algo parecido. Mirá, curiosamente, Agustín Rossi era el presidente del bloque nuestro, y bueno, y se dio así que había varios diputados y diputadas que andaban por los pasillos hablando con los medios, cosas por el estilo, y el presidente del bloque nuestro presentó una moción y al verificar no había quórum y se cayó la sesión. Claro. Es decir, ahí también depende de la muñeca del presidente, de lo atento que esté. Y las tensiones lógicas y las picardías dentro del reglamento, pero que también juegan a esta hora. Se vota en media hora, se votará en general en media hora, después vendrá la discusión en particular. Sí, tengo la impresión de que por lo que escuché, ¿no? Después veremos. Como que en la votación en particular, algunas cosas como la del rifle automático liviano están bastante cuestionadas, ¿no? Está bien, el FAL. El FAL. El FAL, sí, el FAL se llama así. Esto está pasando ahora, miren cómo están alrededor de Martín Menem. No, vamos a avanzar. Unión. Y está tratando de zafar el presidente de la Cámara. Claro. Bueno, seguramente un pedido al que no accede Martín Menem, amparándose en lecturas del reglamento, etcétera. ¿Estaba Petri ahí atrás?
Petri parecía, ¿no? Sí, porque estuvo presidiendo la Petri sesión. estaba presidiendo Claro, por antes eso. y, Pero recién estaba recuperó hablando el algo, lugar. estaban cuchicheando algo recién. Ibas a la pregunta. Sí, Carlos, retomo lo que decía recién, te lo hago muy abreviado. Yo lo que advierto, quiero hacer advertencia de que lo que voy a decir no es minimizar la importancia regresiva de la ley de modernización laboral, como dice el gobierno, vamos a usar ese término, que no es así, pero no importa, por convención, digo, para nada. Ahora, esto por un lado, me parece, quiero saber tu opinión, por un lado oficializa algo que fácticamente el gobierno ya está bien haciendo. Destrucción laboral, precarización, flexibilización. Lo que pasa que se hace círculo vicioso porque oficializa el desastre se sigue produciendo y el desastre pasa a tener marco legal encima de todo. Pero No sé para cómo lo poder vemos. avanzar en la desindustrialización Sí, y en todo esto que describimos al principio de esta nota, necesitan justamente recortar un montón de derechos porque de lo contrario el tema les resultaría insostenible. Y entonces por eso viene esto. Acordate que esto viene con la ley de bases, cosas Claro. que estaban en la ley de bases que no pudieron meterla en la ley de bases, en el decreto 70 que tampoco pudieron meterla, es decir, en todas tuvieron que hacer, como ahora, en la que, dicho sea de paso, yo insisto que tengo siempre la duda de si el gobierno no utiliza el famoso cuento de la vaca, porque entonces los gobernadores dicen, pero logramos que se saque el tema de la reforma impositiva, y las cámaras, los gremios dicen, logramos que se saque el tema de la anulación de la cuota sindical, y otro conjunto dice, logramos que se anule el tema de las licencias por enfermedad. Y entonces vas conformando un montón de sectores y con eso lográs los votos necesarios para aprobar el paquete principal, que es el avance que van logrando en la desregulación de la legislación laboral, ¿no? Pero además vos fuiste, yo no sé hasta cuánto duró, pero vos fuiste diputado, no, ya estaba. La doble indemnización arranca con Duhalde, si mal no recuerdo, en el 2002. Sí, sí. Y de ahí en adelante hubo creación de empleo, con Duhalde, con Néstor Kirchner, con Cristina, Pero, claro, en el porque, segundo gobierno de a Cristina, ver. pero hubo creación de empleo con doble indemnización. Claro, a ver, Martín, yo no voy a decir que con la doble indemnización se crea más empleo. Claro. Lo que hay que decir, claro, porque si no, lo que sí hay que decir es que ningún empleador toma a nadie porque despedirlo le cueste un poco menos. Claro. Lo va a tomar si tiene mercado. Si agregando un trabajador va a producir algo más que lo va a poder vender y eso le va a mejorar la ecuación de rentabilidad de la empresa. Esa es la ecuación del empresario. Sí. Es decir, si volvamos a FATE, se volvieron perversos después de 80 años, o más perversos después de 80 años, o las condiciones de hoy, cuando yo te digo, el 75, el 80% de los neumáticos que se consumen en la Argentina son importados, torna inviable sostener una planta que produzca neumáticos, porque sería hacerlo a pérdida, porque no hay manera de hacer un negocio rentable en esa escala que queda. Entonces, este es el tema de modelo que no hay que perderlo de vista. En el medio, porque uno podría decir, bueno, el empresario ganó tanto que devuelva, eso no va a pasar, estamos hablando de sociedad capitalista. El empresario lo que ganó, lo ganó, y el tema siempre es la ecuación para adelante. Vos podés suponer que un empresario puede estar un tiempo no perdiendo, pero perdiendo y no ajustando no funciona, pero además porque se torna inviable inevitablemente. Entonces, acá, ¿qué están haciendo? Ganando tiempo con todas estas desregulaciones para hacer más barato todo el problema del redimensionamiento del sistema industrial argentino, para que el costo laboral que tenga de verdad para las empresas sea menor. Eso de lo que se trata. No es que las empresas van a tomar más gente porque el costo de despido sea menor. Es que las empresas van a poder despedir más barato a la gente que ya tienen trabajando. Carlos, no sé si soy clarito suficientemente. Sí, clarísimo. Sí. Carlos, seguimos la semana que viene seguramente en piso. Gracias por el análisis en vivo de lo que estaba pasando.
Y Bueno, por ahora supuesto, lo sigo escuchando a ver qué dicen los muchachos que van a venir, que ya son están muy acá interesantes. y te están escuchando y te saludan Bueno, yo seguramente. les mando un abrazo a ambos. Igualmente para vos, desde acá. Carlos. Un saludo, gracias. Oye, ya están Abel Furlan y Rodolfo Aguiar. Abrazo grande, Carlos. Chau. Bueno, quiero decirles rápidamente lo que pasó. En un momento, varios minutos sin quórum en la sesión, hubo una moción, un pedido, una moción de orden de que efectivamente el proyecto vuelva a comisión, que se caiga la sesión. En ese momento no había quórum, entonces ahí las interpretaciones, lo que contaba Carlos, los tires y aflojes y las interpretaciones del reglamento, qué se debía hacer en esa situación. Evidentemente algo se le fue de las manos al propio presidente de la Cámara, Martín Menem, se acomodó, se votaría en media hora. Protagonistas de esta jornada, y yo les diría, de cómo un sector del movimiento sindical viene dándole pelea en la calle a este intento de reforma, al modelo que recién caracterizamos con Carlos Heller. Son parte, además, del Frente de Sindicatos Unidos, que hoy tuvieron un acto muy importante. Abel Furlan, del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, y Rodolfo Aguiar, de ATE Capital. ¿Cómo están? Rodolfo, Muy bien, ¿cómo estás? de ATE Nacional. De ATE Nacional. Capital perdón. también. Sí, señor. Adentro. Le todo. mandamos un abrazo al Tano catalán. ¿Cómo estás, Abel? Muy bien, gracias por la invitación, como siempre. ¿Cómo están viviendo esta jornada? Probablemente nos agarre aquí la votación dentro de un rato. Bien, a ver, hoy creo que hemos dado una muestra más de que no es cierto que los trabajadores no quieran pelear y no estén en contra de este proyecto de ley. Entendemos que cada vez son más los compañeros que empezaron a comprender la profundidad de este proyecto de ley y empezaron a comprender el tema central de lo que está en disputa en la Argentina, que es el modelo político y económico llevado adelante por este gobierno, por el gobierno de Milei. Si no resolvemos el problema político y económico, seguramente no vamos a estar resolviendo los problemas que tenemos como demanda de nuestros compañeros. Ya, ¿qué más tiene que suceder? Proyecto de ley que echa por tierra con todos los derechos, que el único objetivo es sometimiento y pérdida de dignidad. 23.000 empresas cerradas desde que Milei asumió. 300.000 puestos de trabajo registrados se perdieron desde que Milei asumió. Los salarios han caído casi 30% de su poder adquisitivo. ¿Qué más tiene que suceder para que en la Argentina nos demos cuenta que este proceso político y económico no da para más? Bueno, en esa tarea estamos nosotros, en la de representar esa demanda de los compañeros. Y el salario sigue siendo nuestra principal demanda, porque lo que sucedió el otro día en Santa Fe con la policía atraviesa absolutamente todas las actividades productivas. No es solamente un tema central de lo que ocurrió en Santa Fe, está ocurriendo en todos los lugares de nuestra República Argentina. Pareciera que algunos pretenden que naturalicemos que para resolver o atender las necesidades básicas de nuestra familia tengamos que tener 3 trabajos, cuando no hay la posibilidad de conseguir uno, porque todos los días se pierden cientos de miles de puestos de trabajo. Lo de FATE ya colmó el vaso. ¿Qué más tenemos que esperar que suceda en la Argentina para darnos cuenta que esto es lo que tenemos que salir a disputar? Por eso hoy nosotros salimos a plantear la necesidad de que la semana próxima, donde esta ley vuelva al Senado, volver a profundizar el plan de lucha, paro de 36 horas con movilización en las primeras 12 horas. Eso ya está planteado para el día de la sesión del Lo Senado. hemos acordado hoy desde el Frente de Sindicatos Unidos y lo vamos a extender mañana a la Confederación General del Trabajo, porque entendemos que no hay otro camino de la confrontación. Acá no hay nada para seguir discutiendo. Es la confrontación, porque es sometimiento y pérdida de dignidad de todo nuestro pueblo. Rodolfo, ¿qué balance de la jornada? No, positivo. Yo creo que el paro fue contundente, promedió un acatamiento casi total durante toda la jornada y eso es una demostración del rechazo generalizado de los trabajadores a este proyecto de ley. Una ley que no es una reforma laboral. Hay que hablar con claridad, se trata de una contrarreforma laboral. El principio de progresividad del derecho del trabajo está afectado. Si estuviéramos frente a una reforma, se tendrían que mejorar, ampliar los derechos que ya existen o crear nuevos derechos, pero de ninguna manera que esté pasando lo que está pasando ahora. Es falso, es mentira que van a poder crear un solo puesto de trabajo nuevo con esta ley. Por el contrario, van a terminar de destruir el empleo que existe en otro país, porque al trabajo no lo crean las normas, lo crean las políticas, políticas industriales, políticas productivas, políticas económicas y sociales. Yo creo que hay expectativas en este frente de sindicatos emerge
frente a tal vez la ofensiva más grande que se recuerde en democracia contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales, y tiene el desafío de trascender la reforma laboral. Este frente tiene que tener continuidad más allá de febrero, porque lo que tiene que poner en debate es el modelo de país. Ahora voy a eso, puntual, me interesa mucho pensar cómo siguen. Pero déjenme plantearles el argumento del gobierno. No sé si el gobierno dice, a partir de la concreción de este proyecto, se van a generar empleos. El gobierno dice, esto va a ser más dinámica, el movimiento de los empresarios, de los capitales, y eso va a generar mayor inversión, mayor previsibilidad. Es cierto, va a ser más sencillo despedir, pero eso va a permitir más dinamismo al momento económico y eso va a hacer arrancar la economía. ¿Eso va a ocurrir o no? No, no es cierto. A ver, nosotros vivimos en un mundo global, no nos podemos estar mirando el ombligo de lo que nos sucede en la cotidianidad solamente a nosotros. ¿Cuál es la principal disputa que tiene el mundo hoy entre Estados Unidos y China? ¿Quién se queda con el trabajo calificado? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Protegiendo todo su entramado productivo, imponiendo aranceles para que no nos invadan los productos internos. ¿La Argentina va a contramano de todo eso? ¿Cómo? Los países centrales están teniendo responsabilidad de estar protegiendo su entramado productivo, su mercado interno, y la Argentina lo está desprotegiendo, lo está destruyendo de manera artera. ¿De verdad creen que el problema que tiene estructural la Argentina son los derechos que tienen los trabajadores? De verdad, nos están jodiendo, nos están armando un cuento que no tiene nada que ver, un cuento que ya fue hecho en algún momento de la historia de nuestro país. No es la primera vez que intentan y que ponen a los trabajadores en la centralidad para quitarle derechos con el argumento de que de esa manera la Argentina va a resolver algo. No va a resolver nada. El círculo virtuoso de la economía es cuando se profundiza un modelo de desarrollo de nuestra industria. Lo hemos dicho hasta el cansancio. La Argentina dispone de 8 o 10 recursos naturales que van a hacer la demanda no solamente de nuestra sociedad, del mundo entero. ¿Cómo no vamos a estar discutiendo, antes de estar discutiendo el sometimiento y la pérdida de dinero de los trabajadores, cuál va a ser el modelo productivo para los próximos 50 años? Esto sería atender una cuestión responsablemente. Y después de ahí, seguramente que nos ponemos de acuerdo con el modelo productivo, ahí vamos a adecuar toda la legislación laboral que quieran. Pero primero digámonos, che, ¿cuál es el norte? ¿Para qué lado vamos a ir? ¿Qué va a ser de nuestro país? ¿Quién le va a dar trabajo a la gente? Vamos a disponer la posibilidad de que la industria vuelva a florecer y le vuelva a dar trabajo digno y salario justo a nuestros compañeros. Esto es lo que queremos discutir nosotros. Hay un economista, Abel Martín Aguirre, que dice que industrializar es decisión política. Pero claro. Que industrializar es una decisión política. Después, no es que sea fácil. Es difícil, pero es una decisión política. Aparte de ser una decisión estratégica, política, digamos. Es estratégica e inteligente. Sí. Los países centrales que supieron industrializar a su sociedad, a sus países, fueron los que dieron respuesta. Estados Unidos, la Europa floreciente, Japón, China. Hoy China. Bueno, paren. ¿Qué nos quieren hacer creer? ¿Que tenemos que copiar siempre lo malo? ¿Lo bueno nunca lo podemos copiar nosotros? A ver, vivimos en un territorio que está en disputa. ¿Por qué está en disputa? Por los recursos naturales. Entonces, ¿cómo no estamos pensando en cómo le vamos a dar valor agregado a esos recursos naturales? Si el problema de la Argentina es la falta de inversión, es la falta de trabajo, me parece que está todo dado para esa discusión. Y después no puede ser que seamos siempre los trabajadores los que paguemos los platos rotos de este país. No fuimos los que endeudamos, no fuimos los que fugamos la divisa, no somos los que generamos inflación. ¿Por qué no sientan a las 10 empresas formadoras de precios que terminan generando todo este inconveniente en la estructura? Resulta que somos responsables los trabajadores y que por eso tenemos que pagar las consecuencias. Rodolfo. No, hay que revisar la historia. Si uno intenta buscar cuál es la crisis más grave que atravesó el mercado de trabajo en la Argentina, tiene que ir al 2001. Y en el 2001 se hizo totalmente lo contrario a lo que se piensa hacer ahora. 20% de desocupación. Se estableció una doble indemnización y la desocupación bajó al 10%. Luego, en la pandemia, también se estableció una doble indemnización, se prohibieron los despidos y el Estado estuvo tan presente que hasta pagó la mitad de los salarios. Lo que pasa es que muchos empresarios ahora se olvidan que sin esa ayuda, sin ese beneficio estatal, hubieran podido subsistir y llegado hasta aquí. Lo que decís es que la política de protección de derechos laborales es contracíclica. Es decir, es una manera de enfrentar una crisis. Yo digo que no pasó nunca, ni en la Argentina ni en el mundo, que quitándole derechos a los trabajadores se va a poder crear empleo. Eso es imposible. Cuando uno evalúa la crisis económica global del año 2009-2010, en muchos países del mundo avanzaron en legislaciones similares a las que están votando en este momento en diputados. España, Grecia, Portugal, México.
Fue tan fuerte la quita de derechos que eliminaron el salario mínimo en España, apareció la figura del banco de horas por primera vez y los contratos eventuales. A los 2 años, el gobierno que llegó las tuvo que derogar y España se convierte en el país que más crece hoy en Europa. En relación a su Producto Bruto Interno, México acaba de anunciar la reducción de la jornada laboral. Vamos a contramano del mundo en la Argentina. Hoy el gobierno tuvo un quórum muy ajustado, 130 presentes, y fueron indispensables gobernadores, muchos de ellos que hicieron campaña por el que enfrentó en el balotaje a Javier Milei, por Sergio Massa. ¿Qué reflexiones merece eso? Que pasaron a ser enemigos de los trabajadores. Esos gobernadores llegaron con el voto de los trabajadores a gobernar sus provincias y hoy le están dando la espalda. Hoy están cambiando un cordón cuneta, un bacheo de una ruta nacional o vaya a saber qué cosa, tratando de que los trabajadores paguen las consecuencias de la decisión Ustedes hablaron política. con algunos de ellos, ¿no? Pero sí, hemos hablado, pero claramente acá ¿Y qué el les cambio de decían? figurita por debajo de la mesa existe. A ver, esto no sucedió, no es la primera vez que sucede. Con la ley Banelco, fue en la misma ley que impulsaron. ¿Quiénes la pagaron en ese momento o qué intentaron sobornar? Fueron las multinacionales, poniéndole dinero a los senadores para que la voten. No tuvieron éxito. Ahora, ¿qué están haciendo? Lo mismo, poniéndole plata a los gobernadores para tratar de que manden a sus legisladores a aprobar algo que por sí solo no lo pudieran aprobar bajo ninguna circunstancia. Entonces, los gobernadores pasaron a ser enemigos de los trabajadores, claramente, y hay que empezarlo a nombrar con nombre y apellido. Nosotros fuimos a Córdoba, fuimos a Santa Fe y le fuimos a decir que no van a poder caminar por las calles de su provincia porque van a ser señalados por todos los trabajadores, porque este modelo político y económico termina con conflicto social. Ya lo vimos, esto ya lo vimos en la Argentina. No es que esta es la primera vez que intentan venir a imponer al neoliberalismo como máxima expresión para resolver los problemas Hoy de la escuché un sociedad. análisis, los tenemos en pantalla, esos son los gobernadores que fueron fundamentales para el quórum, para el tratamiento de la media, del resto de la segunda media sanción en diputados. Es Osvaldo Jaldo de Tucumán, es Rolando Figueroa de Neuquén, Hugo Pasalacua de Misiones, Claudio Vidal de extracción sindical y origen muy humilde en la provincia de Santa Cruz, Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta. Ahora vamos a repasar lo de un salteño, Oute, que fue casi una suerte de emblema de los posicionamientos. Pero yo escuchaba un análisis que decía, bueno, pero en estas provincias, muchos de ellos peronistas, ¿no? En estas provincias es un porcentaje que a veces no llega al 10% el de trabajadores asalariados, formales, razón por la cual no van a pagar mucho costo estos gobernadores en sus provincias. Pero ¿Qué mire, decía, Rodolfo? Perdón. Digo, los gobernadores son los seres más pragmáticos que habitan sobre la tierra y piensan que Milei no les va a armar listas. Milei les va a armar listas a todos, por más que ahora vengan y se arrodillen en Buenos Aires frente a la casa, frente a la Casa Rosada. Milei dice, Rodolfo, que hoy ganaría Córdoba, la Bueno, gobernación, digo, no solo la presidencia. eso es un ejemplo. Claro, tal cual, lo dicen ellos. Yo tengo la idea de que la reforma laboral es una ley criminal. No solo porque atenta contra la Constitución Nacional, que es la ley fundamental, y contra el derecho internacional del trabajo, sino porque no podemos permitir la idea de que un trabajador que tiene que iniciar un tratamiento de quimioterapia deje de percibir su salario, no pueda sostener su hogar y su familia, es una conducta delictiva. Los que están en la Casa Rosada tienen plena conciencia de la criminalidad de sus actos y los gobernadores van a ser cómplices primarios, cómplices necesarios de la tragedia social que se avecina después de sancionar esta norma. Guido tiene preguntas. Sí, Rodolfo, a ver, les quería consultar, digo, en la Argentina el único empleo que se genera es el monotributo, ¿no? 137.000 monotributistas nuevos desde que asumió Milei. La economía de plataforma es lo único que crece. ¿Qué tienen para decirle a esos trabajadores informales? A ese 42% del conjunto de trabajadores que hoy está en la informalidad. Miremos lo que pasa en el mundo. Si no hay modelo de desarrollo de nuestra industria, no va a haber posibilidades de que ellos consigan trabajo digno y mucho menos salario justo. Que el trabajo de plataforma no alcanza para todos los que van a quedar sin trabajo. Que esta idea de que yo pierdo un empleo en FATE y al otro día voy a andar arriba de una motito repartiendo pizza, eso dura un ratito. O me voy a reconvertir como empresario, cierro la empresa, me reconvierto en importador y dentro de 4 meses no vas a tener a nadie que te compre nada porque no va a tener disponibilidad de dinero en la sociedad. Esto ya lo vivimos, dura un ratito. Dura un ratito. Lo que están haciendo es armar toda una estructura de sometimiento para que cuando el gobierno se vaya, porque este gobierno se va a ir, y se va a ir mal, porque no tiene ninguna posibilidad de irse bien, queden todas estas leyes en vigencia
Pasó en Brasil. Hoy Lula, presidente, todavía no pudo resolver el problema de la legislación que Temer sometió a sus trabajadores. Hace 9 años ya. Claro. Pero escúchame, escuchemos 2 minutos, yo comparto lo que decía recién Rodolfo, a la presidenta de México. Está reduciendo la jornada laboral, subió el salario mínimo vital y móvil, está mirando hacia adentro de su frontera, dándole dignidad a su pueblo. Nosotros estamos a contramano de esa realidad, pero ¿de verdad nos quieren convencer de esto? Mira, yo tengo 46 años de metalúrgico. Mirá si he pasado por situaciones complejas en la República Argentina. Pasé de tener una Unión Obrera Metalúrgica de 570.000 trabajadores a tener una de 65.000 en el 2001, destruyendo absolutamente todo. Terminó con crisis. Después vino Néstor Kirchner y Cristina y volvieron a recuperar y nos dieron a las organizaciones sindicales que tuvimos en el modelo que hoy pregona Milei y que defiende del menemismo, 11 años sin discutir paritaria, con el cuento de que la convertibilidad iba a quedarse para siempre. Terminó todo estallando por los aires. ¿Qué cuento nos quieren hacer ahora? Es imposible que esto tenga un resultado positivo para nuestra sociedad. Claro que están de alguna manera aprovechando la situación que tiene nuestra sociedad de no saber qué hacer porque la política está desordenada, porque la oposición está desordenada. Ahora, nosotros somos dirigentes gremiales, tenemos una responsabilidad, no podemos esperar que la política se ordene. Nos pusimos cargo, estamos poniéndole el cuerpo, estamos poniendo la cara porque sabemos que tenemos una responsabilidad histórica. Eso es distinto a lo que decían hoy en la CGT. En la CGT le preguntaron algo vinculado a por qué no había una movilización, etc. Y dijeron, bueno, que la política no nos pida a nosotros lo que no pudo resolver. Sí, pero lo que vamos a ser responsables de esta situación vamos a ser nosotros. Yo no quiero ser parte del pelotón de fusilamiento de mi propio compañero porque no tuve la altura de las circunstancias de dar batalla, de dar pelea para transformar esta realidad que nos duele o que nos quieren imponer. Por eso estamos poniéndole el cuerpo, por eso estamos tratando de utilizar nuestra imaginación para ver cómo abordamos la problemática que tenemos como demanda de nuestros compañeros. Rodolfo. Yo primero completo la pregunta anterior. Yo creo que los trabajadores de plataforma y los precarizados son los grandes decepcionados por esta reforma laboral. No les viene a solucionar nada a ellos, al contrario, fueron utilizados, usaron su enojo, su disconformidad para quitarle derechos a la otra mitad de los trabajadores a los que todavía les queda algún derecho. 22 millones de personas económicamente activas, aproximadamente la mitad está precarizada. Bueno, ahora le vinieron a decir ustedes no tenían derechos, pero los podían tener, tenían la esperanza de tenerlos. A partir de esta reforma de ley no los van a tener Rodolfo, nunca estos derechos. ¿Tienen la esperanza de tenerlos? No, tenían la esperanza de tenerlos, pero hoy se les terminó. O dentro de un ratito, cuando levanten la mano, yo digo, me parece que le voy a terminar dando la razón. Después de 2 años en algo al presidente, me parece que había bastantes ratas adentro. Había bastantes ratas adentro de ese Congreso, que son las que van a levantar la mano. Se parece bastante a un nido. Nosotros creo que sí, hablando de lo que usted refería, si este frente de sindicatos tuvo unanimidad en algo, fue que no podíamos dialogar para producirle modificaciones parciales a esta iniciativa. ¿Cómo vamos a explicar nosotros ahora que se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los artículos que perjudican a los trabajadores? No podemos, y esto no es polémica, no es cuestionar a la CGT porque todas las instituciones nacen con un fin noble, es poner en evaluación la conducta de algunos dirigentes. ¿En serio vamos a decir que canjeamos plata por precarización, plata por la explotación de aquellas y aquellos que tenemos que representar? Somos plenamente conscientes de la necesidad de financiamiento que tienen las organizaciones sindicales para poder desarrollar sus actividades. Pero si la CGT alguien tiene que salir a explicar, porque Patricia Bullrich les hizo el abrazo del oso a una parte del sindicalismo argentino. Dijo que había negociado. Si no se sale a explicar, bueno, hubo un caballo de Troya, un regalo envenenado de parte del gobierno que nosotros no vamos a aceptar. Ahora, les pregunto, ustedes cada vez que han venido a QR, siempre sin cassette y lo valoramos muchísimo. Cuando hablan de secretario general a secretario general, de esos que no están acompañándolos en lo que ustedes consideran, acá tenemos que estar, esto es lo que hay que hacer, ¿qué les dicen? ¿Cómo intentan hablarles y qué les dicen? Hay opiniones distintas. A ver, no podemos estar pensando que todos pensemos de la misma forma. Está claro que desde un principio siempre se tuvo unanimidad de que esto era nocivo para los trabajadores, que había que rechazarlo. Algunos compañeros
optaron por el camino de negociar, de sentarse a discutir con el gobierno. 2 años, perdimos un tiempo valiosísimo. No sirvió absolutamente de nada porque no podés negociar ni hablar con alguien que no te quiere escuchar. Segundo tema, algunos apuestan a que la justicia puede, de alguna manera, resolver de manera inconstitucional algunos de los artículos. Nosotros no podemos, en la Argentina de hoy, no podemos estar poniendo toda la carne en el asador a que un juez piense que puede haber algún artículo inconstitucional. Cuando además estás cambiando la jurisdicción de la justicia laboral. Aparte, pero a ver, señalo, sí. Los grandes empresarios, las multinacionales, recordemos, pusieron plata para que la Banelco sea un factor decisivo para aprobar años antes esta ley. ¿Vos creés que van a dejar que un juez, después de tener una ley sancionada por las 2 cámaras, que un juez se ponga a pensar si hay algún artículo inconstitucional? Le van a ir a poner un revólver en la cabeza, aquel que pueda pensar algo raro sobre esa cuestión. No van a dejar, no podemos ser tan ilusos de que la justicia va a resolver este problema. A mí siempre también me costó el tema de la judicialización. Yo digo que si usted ve un gremialista que anda con el abogado de la mano todo el día porque no se anima o no quiere pelear. Primero viene la lucha, la pelea. El abogado viene atrás y hay cierta ingenuidad o tal vez la necesidad de justificarse en la inacción gremial, porque yo coincido, la última vez que la Corte Suprema de nuestro país declaró la inconstitucionalidad de una reforma laboral tardó 13 años en hacerlo. Que alguien nos diga si los trabajadores vamos a poder esperar una década. Aparte, yo creo que ese análisis es con mucha liviandad, porque pretenden equiparar al decreto 7023 y cuando se suspendió la aplicación del título laboral. En ese caso no se abordó la cuestión de fondo. La justicia dijo no había necesidad ni urgencia para suplir al Congreso en su tarea de legislar. Pero acá no estamos, el escenario es otro, no tenemos un decreto. Como bien dijo Abel, estamos frente a una ley que va a estar sancionada si eso ocurre por ambas cámaras. El escenario va a ser otro. Hay un indicador que nos falla respecto de saber cuáles son los referentes gremiales que están molestando y de verdad. Rodolfo, ocurrió aquí una definición y te salieron a hacer denuncias por todos lados de golpista, desestabilizador, etcétera. Abel, te están buscando, te están denunciando en algunos canales, armando alguna causa, algunas operaciones. ¿Cómo estás viviendo eso? Bueno, a ver, hay que ponerlo en contexto. Nuestra organización en una semana está presta a iniciar un proceso electoral para ver si somos reelegidos nuevamente en nuestros cargos o no. La otra, acabamos de denunciar nosotros la idea de ir a un paro de 36 horas. En la Argentina sabemos que este gobierno es un gobierno que persigue a sus opositores, que de alguna manera los persigue y los somete a la buena voluntad de Dios. Bueno, nosotros no podemos estar sometidos a amedrentarnos para tratar de ver qué es lo que hacemos. Tenemos una responsabilidad histórica. La persona que señalan en esa operación mediática, que se sustenta sobre una mentira, no es ni mi esposa, ni mi amante, ni mi novia, es una compañera técnico político que adquirió la organización y que está hoy en nuestra organización. Mi esposa se llama Mabel Pupo, no se llama Soledad Calle. Pero bueno, la realidad es que nosotros estamos dispuestos a seguir poniendo el cuerpo, no nos van a amedrentar con estas operaciones mediáticas que tienen que ver con la iniciativa de algunos sectores de poder. A mí Paolo Roca me armó lista opositora en Campana, claramente. Y toda esa repercusión en ese canal terminó repercutiendo solamente en Zárate y en Campana, donde yo tengo el proceso electoral. Bueno, por suerte votan los compañeros en Campana y en Zárate. Y yo no tengo duda que esos compañeros van a elegir no a un candidato del patrón, sino a un candidato que todos los días le pone el cuerpo a la mañana para defender los intereses. Yo ahí quiero sumar, primero felicitar a todas y a todos los compañeros que integran los sindicatos y las centrales obreras que conforman este Frente de Sindicatos Unidos, porque hoy las expresiones no fueron solo en la capital federal. Todo el país. Hubieron manifestaciones que se multiplicaron en toda la Argentina. El descontento es creciente y por supuesto en nombre de esos sindicatos respaldar absolutamente a Abel Furlan, solidarizarnos con este operativo mediático que no responde a otra cosa que a un intento de intimidar, porque se está cuestionando al poder real. Nadie que cuestione al poder real en la Argentina está exento de este tipo de operaciones de prensa. ¿Cómo sigue, cómo se imaginan mañana? A ver. No, nosotros tenemos un plan de lucha preestablecido. Tenemos muy claro, como te dije al inicio, que acá el problema no somos los trabajadores,
ni un proyecto de ley que puede llegar a ser sancionado, que el problema acá es político y económico, que acá hay una agenda que la principal demanda es la recuperación del poder adquisitivo del salario, y nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo, vamos a poner toda nuestra sabiduría y toda nuestra capacidad para seguir luchando. Los compañeros nos han demostrado estos últimos días que sí quieren luchar, que sí quieren defender su dignidad, que sí quieren defender un modelo de desarrollo de nuestra industria. No podemos naturalizar y quedarnos de brazos cruzados mirando cómo todos los días quedan cientos de miles de trabajadores sin trabajo en la Argentina, porque hoy tenemos la posibilidad de contar con un grupo importante de compañeros todavía. Pero ¿qué vamos a esperar? Un cementerio en nuestra industria y que las organizaciones sindicales no tengamos o tengamos la mitad de los trabajadores para poder darnos cuenta que tenemos que ir a plantearnos la lucha. ¿Vamos a tirarle esa responsabilidad a los trabajadores o al pueblo para que sea quien tenga que reaccionar por la incapacidad nuestra de reacción? No, nosotros estamos dispuestos a reaccionar, estamos dispuestos a ponernos al frente y a poner el cuerpo de lo que haya que poner, y no nos van a amedrentar absolutamente con nada. Vamos a poner todo para tratar de revertir esta situación. A ver, Rodolfo, muchas gracias por haber venido. Nosotros los agradecidos. Nos vamos a ir al recinto. Quedan algunos minutos todavía de debate y efectivamente vendrá la votación en general. Veremos qué ocurre allí y luego la votación en particular. Vamos a la Cámara de Diputados a ver qué está ocurriendo. Van a poder tener está hablando Agustín para pagar Rossi, las indemnizaciones, las de Unión empresas por la grandes, Patria. en forma inmediata, señor presidente. La verdad que esta ley es un desastre que perjudica fundamentalmente a los argentinos. Y acuérdense, va a haber más despido, va a haber más recesión económica, va a haber menos crecimiento económico y menos consumo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Rossi. Diputado Leiva. Presidente, ¿me permite una pregunta? Presidente. Siempre lo trae mal, lo tiene mal traer Leiva a Martín ¿Qué Menem. sale del cruce entre traidores? Diputado, le pido seriedad. No, avancemos, diputado. Yo siempre fui yo serio. yo no dialogo desde acá. Continúe, por favor. Yo fui serio, presidente, y usted está atentando contra su colega porque no me deja. Yo estoy en mi tiempo y tengo derecho a preguntarme de última. ¿Qué sale del cruce entre traidores y vendepatria que nace este engendro que ustedes llaman modernización laboral, que es un verdadero retroceso, que es un verdadero escándalo, que sin ninguna duda allí el diputado Leiva, insisto, siempre tiene un ir y venir con Martín Menem, sobre todo en el momento en que viene la votación nominal. Leiva no presiona el botón, le piden que aclare el voto y Leiva hace un descargo, hace un argumento en el momento que se está resolviendo. Bueno, de todo ha tenido la sesión de hoy. Muy importante y determinante el rol de gobernadores, sobre todo en los espacios. A esto nos referimos con gobernadores, espacios políticos provinciales que tienen por supuesto su representación por fuera de Unión por la Patria, del PRO, de la Libertad Avanza, de la Unión Cívica Radical. Y estos son los gobernadores, muchos de ellos peronistas, que han sido votados en la lista o han tenido candidatos. Esos diputados fueron en las listas locales, en las listas provinciales, que llevaban como candidato a Sergio Massa presidente, Agustín Rossi candidato a vicepresidente de la Nación. Es decir, en oposición franca a lo que estaba del otro lado. Eso te iba a decir, exactamente, claro. Y hubo balotaje acá, o sea que no fue solamente primera vuelta. Balotaje, apoyaron a Massa contra Milei, que hoy es presidente. Parece una tontería obvia, pero me parece que es bueno. Pero no está mal. Ayer se dio una discusión interesante. Hernán Lecher y Raúl Timerman tratando, siempre están las complejidades de las administraciones locales, la intención de construir alianzas políticas en el momento de elecciones para ganar efectivamente esas elecciones, pero claro, hay momentos que son bisagra. Y esta es una ley, por una enorme cantidad de cosas que creemos se han fundamentado lo suficiente, que es blanco y negro. Claro, esto sí o no. Aquí no sé si los grises son tan para atender. Vamos a repasar las boletas. Miren, de varios de los diputados y diputadas que efectivamente han votado hoy con el gobierno. Aquí tienen, en Misiones, está señalado con flecha a Yamila Ruiz y a Pedro Alberto Arrúa, que fueron, como ven, hoy votaron, dieron quórum, vamos a ver cómo vota, pero dieron quórum para que sea posible
este tratamiento en la boleta de Sergio Massa y Agustín Rossi. Veamos la próxima. Gobernador Pasalacqua. Gobernador Pasalacqua. Rovira también con mucha fuerza en Misiones. Pablo Ismael Outes. Estamos hablando del diputado por Salta, Unión por la Patria por Salta, es decir, con Sáenz. Escuchen cómo argumentaba hoy Outes su posición a favor. Yo les digo que a favor, les spoileo. Sí. Termina diciendo que lo va a aprobar. Se los spoileo porque cuando ustedes empiezan a escuchar, dice, este hombre va a votar en contra. Miren. Y le voy a decir una cosa, para que entiendan a veces. Yo creo que una nación es fundamental la planificación del país, desarrollar su infraestructura, que no lo estamos haciendo, tener energía para producir, que no lo estamos haciendo. Y también creo que tenemos que tener una legislación actual laboral que mire al mundo. Por esa razón es que voto a favor, pero no me voy a cansar de repetir. No me voy a cansar de repetir, y lo digo con respeto, el modelo de Milei está fracasando, está abriendo las grietas. Termine, señor diputado, por favor, ya está excedido su tiempo. Está abriendo las grietas. Para crecer no solo necesitamos legislación laboral, necesitamos infraestructura, necesitamos energía, necesitamos universidades. Por esa razón adelanto mi voto y espero que algunos compañeros allá escuchen también. Es realmente muy fuerte. Infraestructura, energía, universidades. Este señor... Planificación. Planificación. O sea, el rol del Estado planificando. Sí, sí. Este señor vota en contra, pero vota a favor. Quienes aplaudían eran la bancada de La Libertad Avanza. Quienes gritaban traidor eran de Unión por la Patria. Hoy no hubo mucho amague. Miren que en política la palabra traidor cuesta ser pronunciada por las dirigencias políticas. Pero hoy se parecen haberse cruzado todos los límites. Muy llamativo, ¿no? Porque Silvia Rollón había sido también senadora salteña, que dijo, Flavia Rollón, perdón, tenés razón, gracias Guido, que ha dicho, no va a generar trabajo, pero la voto igual. Sí. Fueron a la misma escuela de argumentación. Muy llamativo. ¿Cómo quedarán? Y no se sabe, aquello de los costos y demás. Pero sí nos trae un problema de identificación y de praxis política, que es parte del problema. Miren Tucumán. Esta es la boleta del Frente Tucumán Primero. Y allí están Gladys del Valle Medina, Mariano Javier Noguera, que efectivamente hoy dieron quórum. Cuando les exigían, esto es muy interesante, a Gladys del Valle Medina, perdón, me muevo así porque me queda chiquito el monitor. Cuando le decían a Medina, desde el bloque Unión por la Patria, que efectivamente estaba traicionando la representación por la cual era diputada, dijo, cállense y ganen elecciones. Sí. Es interesante la reflexión, ¿no? Ganen elecciones. ¿Ustedes quieren que yo haga para lo que me votaron? Ganen elecciones para presionarme. Claro. También estuvo en la boleta de 2023, miren, ahí está. Gladys Medina, Elia Mancilla, con el titular Pablo Yedlin, que está en el bloque Unión por la Patria. Pero por eso, perdón, eso es interesante, porque Yedlin, ganen elecciones. Pablo Yedlin también ganó elecciones y va a votar en contra del proyecto del gobierno de, como dijeron los dirigentes sindicales, de contrarreforma laboral. Miren, si por eso ganó elecciones. Claro. Yedlin ganó elecciones. Miren Gladys Medina cómo contestaba cuando le recriminaban que había dado quórum. ¿Están gritando ganen la elección? Como si fueran esos lugares. Hay murmullo, pero en un momento, votá como corresponde, sí, ganen las elecciones, le dice la diputada. Estamos frente a un problema muy serio y que por supuesto le da contexto a todo esto que ocurre. Germán Martínez, en el arranque de la sesión, cuando ya efectivamente había quórum, se despachó sobre esta idea y contó qué tipo de prácticas estaban convenciendo a estos diputados y diputadas que entraron por la boleta
de un proyecto de país opuesto al de Javier Milei. Escuchen. Han ofrecido distintos packs. Está el pack quórum y después te levantas y te vas. Está el pack quórum, votación en general, y después te haces la crítica en la votación individual. Está el pack quórum, está me opongo en general y después voto los artículos en particular. Han ofrecido PAC a cambio de qué, no lo sé. 5 meses después del escándalo de la Banelco, recién supimos el contenido de las cosas. Hay que mirar eso, lo que pasó en el Senado en el año 2000. Y nosotros estamos absolutamente en contra, porque, presidente, este proyecto ingresó el 11 de diciembre. Una comisión en el Senado y lo despacharon. Se encontraron con el movimiento obrero organizado en las calles, se encontraron con la caída del capítulo 11 del presupuesto aquí en esta Cámara de Diputados, patearon el tema en febrero ni se juntaron, directamente fueron al recinto. En el medio de todo eso, firmaron entre gallos y medianoche un acuerdo de transferencia de la justicia laboral del trabajo nacional con la ciudad de Buenos Aires, lo metieron en el discurso, lo metieron en el recinto en particular. Hay una moción. Permítame. No, sí, pero hay una moción. Estoy fundamentando, presidente. Bueno, muy caliente el momento y Germán Martínez hablando en concreto de algunos posicionamientos, porque también hay ausencias. También hay ausencias que si hubieran estado allí, por ejemplo, representantes de la provincia de Córdoba, hubieran votado en contra. Y seguramente en contra del Fondo de Asistencia Laboral. Entonces, esas ausencias alguna razón tienen. O había otro PAC que era sentar la cola, dar el quórum y después levantarse e irse. Bueno, veremos de qué están hechos todos esos combos y esas promociones en un ratito nada más. No solo en la general, sino también en lo particular y qué pasó a la hora de dar el quórum. Miren, hay un colega que viene trabajando de una manera brillante, no solamente lo que está pasando en el Congreso, sino también los detalles de la reforma laboral. Se llama Alan Longi, trabaja en Gelatina y en el Destape y viene, después de la tanda, nos va a contar cómo vivió él, qué pasó en esta sesión y por supuesto el análisis de lo que podría ocurrir en la votación, en particular si es que en la general efectivamente, y como se cree, el gobierno tiene los votos para aprobarla, insisto, de manera general. Pausa y estamos. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. ¿La cuota? Baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Lo importante es que tengamos conciencia.
Señor, dejo el cargador enchufado. La luz, Ciro. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Disfrutar más fácil. En Caras de esta semana, nuestro hijo no puede ser más perfecto. Rocío Marengo y Eduardo Ford presentan a Isidro. En exclusivo para Caras, la modelo y comunicadora y el empresario posan con su bebé de 2 meses y muestran su cuarto cubierto de muñecos. Un largo sueño hecho realidad que hoy los colma de felicidad. Reina Armada, Máxima y su duro entrenamiento militar. Tini y De Paul, fashionistas in love en Los Ángeles. Valeria y Gravier, orgullosos de su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Hay un código que identifica a cada pasajero. El de él es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Uf, casi. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. El gobierno creó una oficina tuitera para perseguir voces críticas. En noticias de esta semana, la máquina de destruir periodistas. Cómo el odio personal de Milei se transforma en política de Estado. La caja de YPF para premiar lealtades y los ejemplos de Bukele y Orbán. Además, fenómeno Bad Bunny, una sorpresa contracíclica. El regreso de los bazares chinos y el parador playero de los políticos en Pinamar. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Muy bien, seguimos en QR y la cobertura en vivo de lo que está pasando en este momento en la Cámara de Diputados. Enseguida los saludamos a Alan Longi, periodista acreditado en el Congreso, también en Casa Rosada, para el análisis de la reforma y de la sesión. Pero recién les contamos que había sucedido algo mientras estábamos en el programa. En un momento dejó de haber quórum y hubo allí pedidos de distintas mociones para volver a enviar el proyecto a comisiones. Vamos a aclarar un poco qué es lo que pasó. La diputada de Unión por la Patria, representación de la provincia de Santa Fe, Karen Tepe, está en línea. Karen, Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, el equipo, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos. Sabemos que estás, por supuesto, muy ocupada, pero ¿podrás contarnos y aclararnos qué fue lo que pasó hace un rato? Sí, efectivamente, hace algunos minutos nomás, la sesión se había quedado sin quórum. Estaban interviniendo diputados de Unión por la Patria y hicieron notar esta situación que es irregular. Frente a la falta de quórum, la sesión tiene que caerse. Se hizo una moción concreta de que el proyecto vuelva a comisión y bueno, una vez más, como la tercera o cuarta vez en lo que va del día, el presidente no aplicó el reglamento, estiró el tiempo para votar la moción y desesperadamente salió a buscar a cualquier aliado para que le puedan dar quórum. Incluso aquellos diputados que en el día de ayer decían que no iban a dar quórum, cuando el oficialismo hace minutos más los necesitó, no dudaron en sentarse. Entre ellos la vicegobernadora, ex vicegobernadora de la provincia de Santa Fe.
Escaglia. Exactamente. La diputada Escaglia. Karen, ¿qué balance de la sesión más allá de esto? Y te dejamos, por supuesto, seguir trabajando. Mira, hoy es un día, es muy triste, es un día de sentir de que la política no está a la altura de las circunstancias y de las necesidades de una sociedad que está cansada porque cada vez siente que trabaja más, se esfuerza más y que tiene menos. Que hay una desconexión total entre quienes nos gobiernan y la realidad que vive hoy los trabajadores, ya sean del sector público, el sector privado, formal o informal. La realidad es que el mes se les termina el día 20, el día 15, el día 10 y el resto es acumular deuda. Esta ley que está proponiendo el gobierno no atiende ninguna de estas situaciones que desesperan a los argentinos y a las argentinas. Por el contrario, lo único que busca es legalizar esa precariedad. Y tiene un objetivo bien claro, que es destruir ni más ni menos que la negociación colectiva, la organización sindical y esas herramientas que son los derechos laborales, que son los que constituyeron una Argentina con una clase media, con una movilidad social ascendente, una sociedad que se estructuró en base a la justicia social. Yo decía hace unos minutos, así como Margaret Thatcher, enemiga de la Argentina, pero ídola del presidente, decía que la economía era el método, pero que el objetivo era el alma de las personas, para Milei este proyecto de reforma no tiene que ver con una reforma que genere puestos de trabajo, porque las leyes laborales no generan ni destruyen puestos de trabajo. Lo que sí definen es cuál es la relación de fuerza en las estructuras del mercado laboral. Y sin ninguna a dudas, el hecho de querer hacer que cada trabajador ahora tenga que definir y discutir con su empleador de manera totalmente unilateral y sin organización colectiva va en detrimento de los derechos conquistados y sin lugar a dudas constituye uno de los hechos más aberrantes que está llevando adelante este gobierno nacional con los aliados que se lo permitieron. Karen, ¿a qué hora crees que se podría dar la votación en general? Yo calculo que en 1 hora y media, 2 horas, ya están los últimos oradores individuales y posteriormente vienen los cierres por bloques. Así que máximo 1 hora y media, 2, creo que ya vamos a estar votando este proyecto. Gracias como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes y mucha fuerza a toda la sociedad argentina. Nos quieren en soledad, nos quieren fragmentados, nos quieren divididos, pero no tengan dudas que nos van a encontrar en común defendiendo los derechos de los trabajadores y sobre todo construyendo una Argentina donde nuevamente el trabajo vuelva a estructurar la vida. Gracias, Karen, gran abrazo. Abrazo. Karen Tepp, diputada de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe. @Alan Longi, sus redes, síganlo en Twitter, también en Instagram, porque además de la cobertura ha hecho un trabajo muy pedagógico, muy asertivo para caracterizar y describir qué implica esta reforma laboral, casi artículo por artículo. Alan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Pablo. Gracias y felicitaciones por el trabajo. Estuviste siguiendo la sesión, ¿qué cosas te llamaron la atención? ¿Dónde crees que hay que poner la lupa, incluso en lo que viene? Bueno, en los santacruceños, el voto de Santa Cruz, en realidad Garrido, lo que ha sido, Garrido. Exactamente, la presencia del diputado clave para el quórum, me parece que hay que prestarle atención. ¿Él es el que dio el 129? Exacto, porque la semana pasada los santacruceños en el Senado votaron en contra. A último momento, porque estuvieron indecisos hasta durante la sesión. Nosotros nos encontramos en los pasillos y decían, estamos viendo cómo vamos a votar. Entonces, si hay una negociación con el gobernador Vidal, que está abierta o que está aproximada con la Casa Rosada, habría que ver qué pasa la semana que viene, porque la semana que viene en el Senado se puede dar la paradoja que los santacruceños que votaron la semana pasada en contra, voten la semana que viene a favor. Porque recapacitaron, decimos. Tal vez se terminaron de decidir. Recordemos Vidal, origen muy humilde y extracción sindical del sector petrolero. Exactamente. Bien. Y que a último momento, insisto, los santacruceños en el Senado votaron en contra de la reforma laboral en general y también en particular. Y después tenemos esta situación con el diputado que es el que da el quórum. Garrido, claro, que efectivamente favorece el quórum. Fue 130, pero él fue el 129. Habrá que ver también cómo vota, porque por ahí dio el quórum y finalmente vota en contra. Hay que ver, diría Germán Martínez, hay que ver qué PAC le tocó. Exacto. Bien. Exactamente. ¿Y qué pasa con los representantes de Córdoba? Bueno, también muy sospechoso porque hasta ayer nos decían que los cordobeses iban a estar
y que van a votar en contra del FAL. Que por ahí probablemente a favor votaran, justamente en general a favor del proyecto, pero que en contra del FAL, porque claro, el Fondo de Asistencia Laboral no solamente financia al ANSES para generar este fondo privado de gestión y de subsidio a los despidos, sino que también financia las cajas provinciales, que es un eterno reclamo de Córdoba, también de Santa Fe. Entonces se suponía que justamente Schiaretti y Yarlora iban a votar, iban a llamar a sus diputados a votar en contra. Bueno, y ese era uno de los artículos que podía caerse en la votación en particular. Un capítulo entero en realidad podía caerse. Y también era un sector que estaba recibiendo llamados insistentes de la Casa Rosada en la jornada de ayer, ofreciéndoles distintos paquetes de obra pública. ¿Yarlora es el que hizo campaña diciendo que iba a hacer llorar al León o algo por el estilo? No, ese es Jaldo. Ah, fue Jaldo, tenés razón. Que le iba a cortar la peluca al León. Que le iba a cortar la peluca al León. Sí, no es muy distinto. También dijo en campaña que estaba en contra de cualquier reforma laboral. Jaldo. Bien. Recapacitó. Es otro que recapacitó. Sí, otro que recapacitó. Y entonces, por eso, es muy extraño lo que pasó con los cordobeses. Sí se sabía que Schiaretti estaba de viaje, que estaba fuera del país. Primero dijeron que estaba en España, ayer dijeron que estaba en España, hoy dicen que está en Chile y que no pudo llegar a la sesión por el paro. Lo mismo Torres. Ahora dicen que Torres es que está en España y que por eso no llegó hoy a la sesión. De García Aresca no terminan de explicar dónde se encuentra, pero bueno, en definitiva que se complicaron la llegada al recinto. No pude llegar, ¿no? Si vos sos diputado o diputada nacional, tu sentido de existencia son votaciones como la de hoy. Estar en un recinto, ¿no? Como en el de hoy. No, y además, bueno, otros dicen en el propio bloque de Provincias Unidas, bueno, es el cordobesismo. 3 van y 3 no. Claro. O sea, siempre ahí jugando como un poco y un poco. Alan, en tu cuenta de X... Me hizo caso Martín Granowski. Sí, exactamente. No, el más reproducido, me parece que es el más reproducido, 101.000 visualizaciones, es un tuit tuyo que dice: la reforma laboral incluye un artículo que baja los impuestos a productos suntuarios, yates, embarcaciones y aviones. ¿Qué tiene que ver esto con el régimen laboral, no es cierto? Bueno, esa es una de las cosas que tiene esta ley. Uno la repasa, la relee. Nosotros en el Destape fuimos los primeros en publicar el primer borrador, ya cuando estaba por salir y por conocerse. Y lo cierto es que uno lee, relee y relee y siempre le encuentra algo nuevo a la ley, porque son tantos temas, y es esta suerte que lo han planteado algunos diputados, es una ley bases bis. Claro. O sea, es el mismo patrón. ¿Qué quiere decir eso? Que en un paquete, en vez de tratar solamente la cuestión laboral, se ha metido... Tiene una reforma tributaria dentro de la reforma laboral. Y una reforma sindical también, ¿no? Claro. Por lo menos esas 3 cuestiones. Y... justamente me parece que fue la clave también de cómo el gobierno copó la agenda en una primera instancia, que fue un debate a espaldas de la sociedad, hecho en el Palacio, en la Casa Rosada y con los gobernadores por el tema de ganancias y que se circunscribía a esa cuestión. Fue una discusión en donde nosotros no vimos a los representantes de los trabajadores, no vimos a los empresarios que fueron víctimas de la industria del juicio, que podría haber llevado el gobierno del oficialismo al Congreso a discutir o a poder contar cómo es que la industria del expositores juicio... a favor y en contra. Exacto. De un tema tan trascendente. No hemos visto, es un debate, que es una ley que quieren que por lo menos exista y que tenga vigencia por los próximos 20, 30 años. Y ha sido un debate que ha sido express, muy rápido, muy corto y que se circunscribió a 2 cuestiones, que fue ganancias y el FAL, y no mucho más, pero bueno, que va de la mano. A lo último fue esta modificación del artículo 44, que ya estaba en la ley original, lo que fue una precisión en realidad la que se hizo, porque el artículo original lo que decía era que el trabajador iba a recibir un pago proporcional. Y no aclaraba de qué proporción. Entonces, en la discusión que se hizo con aliados en el Senado a puertas cerradas, se definió este porcentaje del 50 o del 75%. Y como en un documento apareció en rojo, los senadores y los periodistas nos dimos cuenta. Pero el artículo estaba desde el principio, no es que se coló. Claro. Tiene que ver con esto de que la ley siempre tiene algo más, porque es una ley muy extensa que abarca muchísimas cuestiones.
Guido. Este artículo 44, ¿crees que, y también lo de ganancias, ya que estás en Casa Rosada y escuchás o estás cerca de Santiago Caputo, ¿crees que puede haber sido un bluff, como se dice, de Santiago Caputo para que se circunscriba, como vos decís, a esas discusiones y no entre en agenda pública el contenido general de la reforma? Yo creo que sí que hubo una decisión política del gobierno de sentarse a negociar con los gobernadores y con algunos aliados y nada más, y que estuviera encapsulada dentro de esos temas la discusión, que casi le sale bien. O sea, ustedes fíjense cómo cambia la percepción de la opinión pública una vez que se empieza a discutir el contenido de la ley, cómo va a cambiar la cotidianidad del trabajo. No hay nada más cotidiano que el trabajo. Me parece ahí sí que hubo, desde diciembre a esta parte, un tiempo perdido por parte de la oposición que no supo ver la herramienta que le estaba dando el oficialismo, porque esta ley era para ir a todas las esquinas y hacer pedagogía de lo que implicaba en lo cotidiano. Porque lo que yo sí noté, y perdón que te interrumpo, es que desde el primer momento, cuando nosotros empezamos a hablar del borrador, había mucho interés. Había mucho interés y gente que no sigue la agenda política empezaba a prestar atención sobre cómo iba a impactar en la vida laboral y cotidiana esta ley. Entonces, me parece que era una oportunidad de la oposición, y lo planteé con distintos sectores, incluso con sectores militantes, para ponerse justamente desde diciembre, que se iba a tratar originalmente el proyecto, hasta ahora, generar esa conciencia. Lo mismo el sindicalismo, que, parte de la campaña que hicieron los gremios industriales recién la semana pasada, pero que, pasa por ahí cuando... se refiere a la campaña de la sastrería que nosotros compartimos, que evidentemente se dieron cuenta que había que ir muy llanamente a decir, te pueden pagar en fideos. Exacto. Vas a tener menos vacaciones, etcétera, etcétera. A ver si te sigo. Vos lo que decís es, lo que pasó con el 44... esa idea que pregnó en las mesas de discusión familiares, de amigos y qué sé yo, alrededor de voy a jugar al fútbol, me lesiono, me van a pagar el 75%, más grave, una enfermedad crónica, pero me parece que la idea, pues es que eso podría haber pasado con un montón de otros elementos y que la oposición no lo vio y no actuó hasta comunicacionalmente de la manera que podría haberlo hecho. Exactamente. Exactamente, y que era una forma además de conectar con un público que lo que es un electorado que no está politizado, no sigue la agenda política y que por ahí tampoco es peronista, porque al igual que lo están mostrando recién ahora las encuestas, hay un sector que es votante de La Libertad Avanza o que es antiperonista y que no está de acuerdo con el proyecto, y que es lo que también empezaron a ver algunos gobernadores la semana pasada y empezaron también, y por eso también el paro general tuvo un alto acatamiento. Claro, perdón que te interrumpa. Sí. Tal vez también esa lectura la hizo Roberto Fernández, el secretario general de la UTA. Totalmente. Eso. Ojo que acá hay un clamor popular en contra, o por lo menos mayoritario, no sé si absoluto, pero mayoritario, en contra de la reforma del gobierno. Yo esta vez paro, la UTA nunca paraba. Exacto. Y al principio no iban a parar, porque también teníamos contacto nosotros con la UTA y decían, no, por ahora, primero tenemos que definir nuestra paritaria. Era lo que respondían sobre si se iban a plegar o no un paro general. Y la CGT también leyó ese cambio de contexto, pues la semana pasada no era tampoco tan previsible que hubiera paro esta semana. Estamos en vivo en la cobertura de la sesión, por lo que nos decía recién Karen Tepp, bastante más cerca de las 12, 1 de la mañana, o las 12, supónganse, la votación en general. Pero vamos a repasar, y aprovechando que está Alan Longi con nosotros, algunos de los momentos más importantes de la sesión de hoy. Quiero arrancar, te voy a cambiar a Vanessa Siley. Ahora vamos con Vanessa, Miguel Ángel Pichetto. Me parece interesante, Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, un espacio de posicionamientos críticos al gobierno, pero no necesariamente a una agenda más liberal, si ustedes quieren. Pero miren la contundencia de Miguel Ángel Pichetto, mucho más de acuerdo con Unión por la Patria que eventualmente los gobernadores que entraron, y diputados y diputadas que entraron por la fórmula Massa-Agustín Rossi. Dale. La reforma es una reforma sistémica, bien elaborada, saben a dónde van. Se podría decir, como dicen los economistas que hablan en televisión, para darle una mano siempre al gobierno, es una reforma de carácter estructural, porque deja atrás definitivamente el sistema de protección del trabajador y va a un sistema donde se va a beneficiar fuertemente el sector más fuerte de la relación laboral, que es el sector empresario.
revisando la ley y buscando esforzadamente para ver si había algún elemento o algún punto que favoreciera al trabajador, puedo decirle, presidente, y después de haber leído todos los títulos, que no hay ninguno, no hay ninguno. Se meten con todos los temas, se meten con el cálculo de despido con temas, presidente, que están agotados a nivel de la jurisprudencia. La discusión de qué concepto se integra el salario ha sido resuelta largamente por la Cámara y también por la Corte. Muy bien, Miguel Ángel Pichetto, que pasó y dijo, no hay una que tenga para mostrarles. Sergio Palazzo, también diputado nacional, en este caso de Unión por la Patria, y además con el agregado de referente gremial, secretario general de los y las bancarias. Escuchen lo que decía. Les pido a aquellos que en nombre de la justicia social y en nombre de haber hecho campaña diciéndole, y los miro a ustedes allá, los del medio, al fondo, diciendo hay que votarnos para frenar a Milei, frénenlo ahora, este es el tiempo, no sean caradura, no ataquen a los trabajadores, viva la clase obrera, viva el movimiento obrero y todos los trabajadores de la Argentina. Muchísimas gracias, presidente. También de extracción gremial, Vanessa Siley, del mismo bloque, Unión por la Patria, decía. La traición que hicieron los salteños que vinieron a dar quórum. O misioneros al pueblo de Andresito, o esos tucumanos. Y no estoy hablando de ningún tucumano, ningún salteño, ningún catamarqueño de La Libertad Avanza. Porque eso es honestidad intelectual. Ustedes quieren castigar al trabajador y la trabajadora argentina. Pero los peronistas tienen un mandato. Los peronistas tienen un mandato. Esos, los que chorean son los peronistas que a vos te gustan. No los que estamos en este bloque. Los que a vos te gustan son los que se sentaron en el medio y te dieron quórum. Esos son los chorros. Esos son los chorros. Esos son los que ustedes compran. Es que en esas provincias donde el pueblo trabajador le dio el voto a un peronista, en 2 años va a ganar La Libertad Avanza. Felicitaciones a los que dieron quórum. Muy bien, momentos de distintas tensiones y distintos argumentos en las exposiciones de una sesión que continúa y que convive, recién lo conversamos también con Alan y la producción, chequeando en Almagro, en Villa Devoto, en Boedo, en Congreso, cacerolazos, ruidazos, en Caballito, en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, gente saliendo. Ayer también habían salido en distintas esquinas, distintas magnitudes, pero esto está efectivamente ocurriendo y muchas veces marca por lo menos un clima. Después, si se sostiene o no, es otra cosa. ¿Qué más, Alan, que te parezca importante a esta hora? E insisto, a 1 hora más o menos de la votación en general, después habrá que ver qué pasa con la votación en particular. Y aprovecho para preguntarte, ¿se va a votar por capítulo, no por artículo? Exactamente, sí, por capítulos. Creo igual que el gobierno tiene cocinada la reforma, no debería haber ninguna sorpresa, justamente por el trabajo que hubo en la jornada de ayer, la insistencia de lo que fue el Ministerio del Interior con las propuestas de obra pública y de distintas cuestiones a los gobernadores. Me parece que surtió efecto justamente para llegar hoy con la situación controlada y por eso también la confianza de avanzar ya con la convocatoria para la semana que viene al Senado, que se dio ayer, incluso cuando todavía no había ni dictamen y se estaba discutiendo el proyecto de ley. Supongamos que efectivamente se aprueba, pero con la modificación de haber retirado el artículo 44. ¿Cómo sigue en el Senado? Tiene que discutirse en comisión, tiene que dictaminarse y luego tienen 7 días hábiles en el medio, por eso el viernes va a tener que ser la sesión, o es la única posibilidad. Por eso es importante que hoy termine dentro de todo temprano, o que no termine a las 5 de la mañana la sesión, a eso me refiero, cuando digo temprano, y para que justamente se dé ahí el tiempo con los 7 días hábiles que tienen que... Entiendo que el Congreso no puede modificar, tiene que decir si acepta o no acepta las modificaciones que vienen de diputados. Igual hay, como en todo
todas estas cuestiones, 2 bibliotecas, una que dice que es toda la ley, o sea, sí o no, pues yo preguntaba también en función de lo que de si había algún artículo, si se caía algún artículo esta semana, qué pasaba si la semana siguiente podía llegar a insistir el Senado con el artículo original. Claro. Y hay 2 bibliotecas. De hecho, en la ley bases también se había producido esta misma discusión y en ese momento se votó por capítulos y ahí se aprobaban o no. Por lo cual, insisto, igual yo tengo la sensación y la información de que el proyecto sale como lo quiere el gobierno, sin el artículo 44 y después con todo el resto de los capítulos, así como están en el dictamen, y que en todo caso no va a haber mayores dificultades en la sesión de la semana que viene para decir se aprueba o se rechaza toda la ley cambiada de esta manera. Alan, gracias por haber venido. Y de vuelta, felicitaciones por el trabajo. Está hablando en este momento en el recinto Sebastián Nóblega de Catamarca, del hijo Catamarca, que es uno de los que efectivamente fue fundamental para el quórum y que entró, como lo veíamos recién, en la boleta de Sergio Massa y Agustín Rossi. A ver cómo argumenta. Respuesta a nuestros jubilados, a un haber digno. Mucho lo habrá después, si se aplica esta norma, qué pasará con los jubilados a futuro. Otro de los temas era, la verdad, que la aberración jurídica del artículo 44, que creo que hoy, la verdad que esperemos que se elimine con las licencias médicas. Pero también hay otra cuestión que es muy importante, como el banco de horas, que es muy importante para quizás un trabajador de un supermercado o los trabajadores de la televisión, que muchos componen su salario de las horas extras, que esto hoy los va a perjudicar porque en definitiva es un mecanismo que al trabajador se va a tener que adaptar a la productividad o a los tiempos del mercado y la verdad que no habrá una compensación salarial en ese sentido. Otra cuestión son las derogaciones de los estatutos, como por ejemplo de los periodistas. Y miren, me comentaban antes de esta sesión uno de los periodistas que su salario no supera los 800.000 pesos y que y tiene 15 años de antigüedad. Y que si se aplica, si se elimina este estatuto, la verdad que será una debacle de despido. Creo que es importante que hubiésemos querido que cuando se debata esta modernización laboral hubiera un apoyo, un incentivo al trabajo. Creo que esta reforma le sirve a un solo sector y hoy los desafíos de la inteligencia artificial, la economía del conocimiento, la discusión del futuro va por otro lado. Vengo del interior, vengo de una familia trabajadora, vengo de una madre y un padre que me enseñaron la cultura del esfuerzo. Por respeto a mi padre, a mi madre, a mi historia, por respeto a cada trabajador argentino, no puedo acompañar esta ley, porque esta ley no nace del interior productivo, no nace de la pyme que la lucha día a día, está hecha a medida de las grandes corporaciones. Muchas gracias. A ver si se entiende. El PAC que le tocó a Nóblega fue da quórum y vota en contra. Ese es el PAC. Uno escucha esto, dice, qué bien estuvo el diputado catamarqueño, fiel a lo que representó a la hora de ir en la boleta. Dio quórum. Y el quórum el gobierno lo alcanzó con 130 votos. Nóblega y su compañero de bancada, compañera, de Catamarca, que probablemente piensen lo mismo, no hubieran dado quórum, estamos hablando de otra cosa. Así de grave, así de crisis, la identidad política y la representación de la política en este momento. En fin, nos vamos a ir a una pausa y cuando volvamos tenemos mucho más todavía para compartir con ustedes. Milei está cantando, ¿no? Anda cantando en los Estados Unidos con Víctor Orbán. Creo que estaba allí en Infantino, también viendo el momento. Esa relación, ¿no? Milei ya en Infantino y en la tapa de todos los diarios hoy, no estaba la reforma laboral en varios, en muchos. En los más importantes estaba la reforma laboral, estaba la AFA. Estaba la AFA. Y cómo le habían prohibido salir del país a Chiquitapia a 4 meses del Mundial. Tanda tenemos mucho más todavía, vamos hasta las 12. Perdón, hasta las 12 no, eso era el año pasado. Vos hasta las 11, nos queda un ratito nada más, pero la tensión de la sesión, por supuesto, todavía sigue un rato más. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Caras de esta semana. Nuestro hijo no puede ser más perfecto. Rocío Marengo y Eduardo Ford presentan a Isidro. En exclusivo para Caras, la modelo y comunicadora y el empresario posan con su bebé de 2 meses y muestran su cuarto cubierto de muñecos. Un largo sueño hecho realidad que hoy los colma de felicidad. Reina Armada, Máxima y su duro entrenamiento militar. Tini y De Paul, fashionistas in love en Los Ángeles. Valeria y Gravier, orgullosos de su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. Hay un código para los que reservan en la tienda online. Su código es MÁS. Porque suman más experiencias, estacionamiento, Fastpass y también son los que más disfrutan de viajar. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Pero si nadie está mirando la tele, ma, Tommy, desenchufalo. Pero pa, es de día. No hace falta prender el aire. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Si no se grita viva la libertad humildemente, no se grita viva la libertad. Si no se grita viva la libertad riendo, no se grita viva la libertad. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Si no se grita viva la libertad con amor, no se grita viva la libertad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Ustedes, hijos de los hijos, gritan con desprecio, con rabia, con odio, viva la libertad. Por eso no gritan viva la libertad. Suscríbete a Perfil en mi.perfil.com. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Disfrutar más fácil. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente.
Mientras tanto, en Ciudad Gótica, él, diría Guy González, el presidente de la Nación, Javier Milei, está cantando o haciendo karaoke en los Estados Unidos con Víctor Orbán, allí al lado. Y Gianni Infantino, el titular de la FIFA. ¿En qué contexto? ¿Qué hace Milei en Estados Unidos, Martín Granovsky? Milei está en el Consejo de la Paz. Lo que están escuchando es Burning Love de Elvis Presley. Y Milei cree que es la reencarnación de Presley. Parece Víctor Orbán es, para ponerlo en contexto también, Trump, Milei, Orbán son la internacional negra, la internacional de ultraderecha. Hungría, Orbán, ¿no? Hungría, Orbán, exactamente. Hungría, Orbán tiene una vieja relación, ya Milei pasó la mitad del mandato, o sea que hay una relación construida con Víctor Orbán, que a su vez es uno de los amigos selectos desde el punto de vista político, ideológico y de valores de Donald Trump también. ¿Urbán vino a la asunción de Milei? Sí, tal cual. Sí. Junto con Zelensky. Así es, incluso la versión, ya que nombraste a Zelensky, la versión fue que en la asunción se habló, hablaron con Orbán del tema Ucrania. Bueno, evidentemente no lo resolvieron porque la guerra sigue, pero justamente fue una de las versiones en aquel momento, por eso justamente porque estaba Zelensky y estaba Orbán, y se juntaron y fue pública una parte de eso, la otra todavía no lo sabemos. Ahí hay otra cosa, además Carlos Heller lo mencionó al principio del programa, lo refresco ahora porque me parece importante. En algún momento Donald Trump, en algún momento de la reunión, dijo, bueno, a ver, ¿dónde está ese muchacho Milei? Dice, porque es sobresaliente y yo lo ayudé mucho. Y la producción lo tiene, porque la producción estaba en Washington, que viene a ser Ciudad Gótica. Lo compartimos, dale. Where's President Milei? I endorsed him. I'm not supposed to be endorsing people, but I endorse, when I like people, I've had a very good record of endorsing candidates within the United States. But now I endorse foreign leaders, including Viktor Orbán, who's here, and others. And I endorsed this gentleman, Milei. He was a little behind in the polls. He ended up winning in a landslide. I just endorsed the Prime Minister of Japan. She was in a tight race, but was probably going to win. And she won in the largest number in the history of Japan. So she likes me a lot. But it was an honor, and you're doing great. Oh, look, they're sitting right next, Victor. Es cierto, ni los ponchan, decimos en la televisión, no los enfocan. Directamente, pero hay que recordar esto, lo que está diciendo Trump es, yo lo traduzco, yo amenacé a los votantes argentinos el año pasado, cuando fueron las legislativas nacionales, después de que el peronismo había ganado la provincia de Buenos Aires antes, las provinciales, yo amenacé a los argentinos y dije, si no votan a Milei se van a morir, se están muriendo. Así dijo, directamente, es textual, no es que lo estoy inventando yo. Se están muriendo y se van a morir si no votan a Milei, se termina la ayuda de Estados Unidos, y eso funcionó como una palo zanahoria, digo, las dos cosas juntas. El palo primero, que es los voy a castigar, zanahoria es, si hacen eso van a estar mejor, y funcionó, le funcionó al gobierno, porque en realidad, recordemos que el gobierno venía en ese momento y acá lo hablamos muchas veces y lo recordamos, de varias goleadas, estaba el tema de Andis, el tema de discapacidad convertido en un enorme escándalo, y venía de perder, recuerdo, 11-0 en la Cámara de Diputados una votación. Mejor dicho, perdón. Venía de perder 11 votaciones, por eso de ser 11-0. No es que había perdido por 11 votos a 0. Venía de perder 11 votaciones al hilo en la Cámara de Diputados y estaba, como nunca sucedió desde que Milei asumió el 10 de diciembre del 2023, estaba a la defensiva. De ahí sale con la promesa de la ayuda de Trump y con el miedo a Trump. Ojo que todavía... ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue la lectura en muchos de los votantes? Yo llego al 20 o llego al 15. Si la cosa se pudre, yo voy a llegar al 10 del mes, no voy a llegar ni al 15 ni al 20. Fue miedo y un poquitito de esperanza. Vamos a decir las cosas como son, porque eso aparecía incluso en algunos estudios cualitativos de consultores y consultoras. Uno puede entender que también este viaje de Milei se vuelve esta noche, debe estar volando ya de regreso a la Argentina. Uno puede entender que Milei estaba muy comprometido con ir a una reunión muy importante para Trump y dar allí la presencia. Y estaba circulando por allí una foto que nos mostró recién Guido Bambini junto con Marco Rubio, el secretario de Estado de Milei, en mucha complicidad, una foto fuerte, difundida por el Departamento de Estado. Ni más ni menos. Sí, efectivamente. Es una foto muy, muy fuerte. Sí, un Marco Rubio, perdón, que
hace unos días en la conferencia de seguridad de Múnich planteaba la necesidad de, digamos, o planteaba el fin de la globalización como la conocemos un poco y la necesidad de cerrarse ante la avanzada de China, ¿no? Cosa que vemos en Argentina que está sucediendo todo lo contrario. ¿Cerramos, Martín? Sí, señor. Ya vuelve Milei y seguramente habrá, creo que hay otro viaje a Estados Unidos en estos días. Nos vamos a la sesión, un cachito antes de cerrar el programa. Está hablando el diputado por San Luis, Jorge Fernández. ¿Qué es lo que impulsa a alguien de derogar todos los derechos que están de un lado, los trabajadores, en función de las asimetrías que existen en las relaciones laborales? ¿Qué es lo que le impulsa? Yo digo, mire, capaz que no haya asco a los trabajadores, capaz que no haya. Pues yo siempre soy bien pensado. Pero lo que sí veo claramente es que hay una inquina impresionante. Porque no hay absolutamente, y la he leído 2 o 3 veces, no solo a la ley que comprende los artículos de las relaciones individuales de la 2744, sino todo el proyecto. Derogación de estatutos, implementación del FAL, que se han extendido muchísimos diputados sobre el particular. Muy bien, con esto nos estamos despidiendo. En un rato nomás, la votación en general será una noche larga para quienes estamos muy interesados en ver cómo se vota, por supuesto, esta reforma laboral. Mañana, a las 9 de la noche, aquí estaremos analizando el día después, por supuesto. Martín, gracias. Guido, lo propio. Por favor, Pablo. Y gracias a ustedes por tenernos esa paciencia, por buscarnos, por insistir con QR. Se valora y mucho. Nos reencontramos mañana. Pasen bien.